Vale. Bueno, egunon guztioi, hasi ingo dugu gorko ekitalditxo hau, egunon baita ere streaming bidez edo jarraitzen zabizen guztioi. Gaur Bilboko Orkesta Sinfonikoaren 2019-2020 denboraldia aurkezteko alkartu gara hemen, eta horretarako maiontan dagoz nigaz batera, Erik Nilsen, orkestako zuzendari titularra, Amancio Prada, bera da, dakizuen moduan musikagilea eta abeslaria, Ibon Aranbarri nire eskumatara, Boseko zuzendari orokorra dana, eta ezkerreko ertzean dagoena Borja Pujol ezaguna dozuena eta Boseko zuzendari teknikoa dana. Aurtengo denboraldia ere, ohikoak bezalaxe, publiko mota guztietara heltzeko borondateagaz egina dago, diseinatua dago, eta aurten gainera izango dugu aparteko aukeratxo bat be, eta da lujuzko pianistak ere gure artean izango ditugula, ala nola Atxukarro jauna bera. Eta baita ere, batetik Singing in the Rain klasiko famatu hautik hasi, eta Verdi, Wagner, Mozart, Beethoven, danadalako klasiko guztiak entzuteko aukera izango dugu Bosen eskutatik. Horrela, 30 konpositore baino gehiago izango dira, euren piezak entzuteko aukera izango dugunak. Simplemente trasladar mi enhorabuena y el agradecimiento a la voz por la gran calidad de la oferta a la que nos tiene acostumbrados año tras año en cada uno de sus conciertos, además, y que estamos seguros de que esta nueva temporada vendrá en la misma línea con un programa, como siempre, de gran calidad. El programa abarca más de 30 obras de una treintena de compositores que sean interpretadas por grandes artistas y, como toca en estas fechas, yo termino aquí y cedo la palabra a Ibon Aranbarri para que siga exponiendo lo que va a ser esta temporada. Egunon, Jon Andreok, buenos días, señoras y señores. El documento que obra en su poder contiene toda la información de la temporada. A continuación, destacaré algunas pinceladas sobre la misma. Denboraldi honetan, Europa da ardatz nagusienetako bat, eta berari eskaintzen diegu denboraldiko abonu tematikoa. Europa kultur komunitate gisa, mendebaldeko kulturaren hasia baita, eta beraz, gure musika tradizioarena. Gainea, ideia nagusi horren lotuta, Europak beste ikasbide batzuk ere eskaintzen dizkigu. Esate baterako, bidaia ezagutza iturri gisa, Mendelssohn, Berlioz eta guri diren lanetan ikusiko dugun lez. Beste alde batetik, gure kontinente zaharrak errautzetatik birsortzeko duen gaitasuna, Schönbergen eta Beethovenen lanetan ikusiko dugun lez. Eta azkenik, ezberdinen artean sortzen diren kidetasun sakonen aberastasuna, Verdi eta Wagner, 17. egitaragua. Beste alde batetik, piano jotzaile talde izar bat ere aurkeztuen dugu. Haietako bakoitza, bere belaunaldiko buruen taldean dago eta elkarren ondoan jarrita, berriz, 20. eta 21. mendetako pianismoari buruz ikuspegi berezia osatzen dute. Hau dira, Joaquin Atxukarro, Cristian Zacarias, Javier Perianez eta Jusen anaiak. Azken hauek, benetako izarrak erdialdeko Europan. Eskarmentua eta gaztetasuna, heldutasuna eta etorkizuna. Guzti hori gure ikusleen gozamenerako. Zan nahi nuke hemen baita, Joaquin Atxukarrorekin, lankidetza oso bizia izango dugula aurrerago azalduko dudan legez. Perseveramos en formatos ya conocidos, como el Boss Baroque, y visto el éxito obtenido, repetimos también con el cine, con Singing in the Rain, un gran clásico del musical que proyectaremos en versión original, mientras la orquesta interpreta su banda sonora en directo. El programa número 13 presenta una propuesta muy especial que incluye el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, sobre el cual nos hablará más tarde Amancio Prada, y que convierte a este programa en uno de los más destacados de la nueva temporada. La nueva creación también tendrá cabida en nuestra temporada, en la que apostamos, entre otros, por el canadiense Sami Musa y su sinfonía número 1, Concordia, y por el músico catalán Ferran Cruixent con su sorprendente obra Cyborg para orquesta. La orquesta viajará a Valladolid y Pamplona para devolver visita
a las Sinfónicas de Castilla y León y Navarra. También estarán en el Rioja Forum de Logroño. En todas estas salidas contaremos con Joaquín Achúcarro, que colaborará con nosotros en un total de 7 conciertos. Una convivencia intensa e indudablemente fructífera. Bilboko Orkestra Sinfonikoa orkestra moldakorra da, bere lurraldeari oso lotuta dagoena. Orkestra eroso aritzen da eszenatoki guztietan, nahi Somango Opera Jauregian, bai gure udalerrietako eliz eta aretoetan. Hildo honetatik esan, Bizkaiko lurraldean egiten dugun lanarekin jarraituko dugula, eta uda partean Bermion, Lekitxon, Karrantzan, Santurtzin eta Getxon izango garela. Getxo aipatu duanez, pozez diot, Getxora bigarrenez ere itzuliko garela urtarrilean, ireki berri den Getxo antzokian lehen bihar izateko. Una iniciativa que nos ilusiona especialmente es el Classic Express, música clásica en pequeñas dosis. Estamos especialmente ilusionados porque recuperamos, junto con la Fundación BBK, este formato en el que ofreceremos al público 2 conciertos de corta duración, aproximadamente unos 45 minutos, en los que el público podrá disfrutar del concierto degustando una consumición. Será en la Sala BBK, en la Gran Vía, los días 13 y 14 de septiembre. En cuanto a las actividades que realizamos para terceros, seguiremos colaborando con la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, el Teatro Arriaga y la Fundación Bilbao 700. Abonu eta sarreri dagokionez ez dago aldaketarik eta prezioak lehenbestean geratzen dira. Bukatzeko esan, 110 kontzertu burutzea eta 120.000 ikusleengana heltzea espero dugula. Gaur egun, Bilboko Orkestra Sinfonikoak 2.500 eta 10 abonatu ditu bere denboraldi sinfonikoan eta beste 200 eta 249 ganbera denboraldian. Honekin bukatzen dut. Termino con esto. Eskerrik asko, muchas gracias. Egunon, buenos días. Estoy contento de estar aquí para presentar la próxima temporada 19-20 de La Voz, la 5ª temporada de mi trabajo con esta orquesta. La idea de Europa es quizás obvia, pero pensamos que es muy importante enfatizar nuestras culturas diferentes en armonía y no enfatizar una política de la división. Durante esta temporada en curso trabajé con la voz por primera vez en la música de Debussy y Schumann, y para la próxima temporada voy a trabajar con la voz en Schubert y Verdi por primera vez. La música de Beethoven, de Brahms, de Richard Strauss es alemana. La música de Schubert, por otro lado, es europea. He estado esperando mucho tiempo para trabajar en la música de Schubert porque, en mi opinión, su música es un punto de encuentro de Haydn, el pasado, y de Bruckner, el futuro. Como preparación para Schubert tocamos 3 sinfonías de Bruckner y 3 sinfonías de Haydn durante las últimas temporadas. La música de Schubert es fantasiosa y difícil, y pienso que estamos listos para tocar 2 sinfonías de Schubert en la próxima temporada. El concierto de clausura 2017 incluía la música de Wagner con la música contraste de Haydn, y para el concierto de clausura 2020 interpretaremos otra vez la música de Wagner con la música contraste de Verdi. Verdi es un compositor muy especial para mí y mucho más profundo de lo que la gente piensa, particularmente para una orquesta sinfónica. La articulación necesita una perfección como Mozart y es muy sano tocar su música porque uno acompaña la voz y toca los instrumentos con los oídos, no con las manos. Lester Lynch y yo trabajábamos juntos en Dresden en un 12-tono ópera de Dalla Piccola, Il Prigioniero,
y estoy feliz de que Lester venga a Bilbao para este programa con Verdi y Wagner y que toquemos un Liederabend juntos con la música desde Schumann y Charles Ives hasta Cole Porter y los Gospels. Dos músicos de la voz, Julia Brinkmeyer y Luis Fernández Núñez, tocarán los conciertos con nosotros. Es un placer trabajar con Julia 2 años ahora y con Luis 5 años. Y me alegro poder acompañar a estos dos talentosos músicos. Damos la bienvenida de nuevo a Maestro Guerrero después de muy buenos conciertos con las sextas sinfonías de Mahler y de Tchaikovsky con un programa de Scheherazade. Y otra vez al Maestro Zacarías con un programa de Schumann. Y damos la bienvenida por primera vez al Maestro Leonard Slatkin con un programa muy interesante de su inspiración. Y finalmente damos la bienvenida a los otros artistas, ya sea los debutantes u artistas familiares. Y el más importante, al público para esta nueva temporada de La Voz. Muchas gracias. Jarraian, Amancio Pradak hitz egingo duzu. Egunon, buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Orquesta Sinfónica de Bilbao por invitarme a estar presente en la próxima temporada con esta versión sinfónica y coral del Cántico Espiritual. Esta versión ha sido iniciativa hace 3 años de la orquesta y el coro de Radio Televisión Española. Su gerente, Manuel Ventero, supo ver lo que yo no veía, o supo imaginarlo, lo que yo dudaba, el que una orquesta, una obra tan camerística, tan íntima, pudiera tener esa lectura también orquestal. Tenía razón y después de tocarla o cantarla en el Teatro Monumental de Madrid, pues fuimos invitados a Roma, al Festival de Granada, a la Semana de Música Religiosa y próximamente iremos también al Festival de Úbeda. Tuvo también el acierto de encargar la orquestación a un compositor a quien yo entonces no conocía, Fernando Velázquez, que hizo un trabajo exquisito en el sentido de que supo respetar. Esta es una obra que yo imaginé y compuse para guitarra, cantando y tocando la guitarra y acompañado por un violín y un violonchelo. Bien, pues yo canto esa obra en directo con la orquesta añadida, pero respetando la armonía, enriqueciendo la armonía, pero yo canto con la orquesta como si estuviera cantándola con los músicos, con el trío habitual que lo hacemos. Eso es un mérito añadido al trabajo de Fernando Velázquez. El Cántico Espiritual es la obra que más alegrías me ha dado. No podía imaginar, cuando tenía 20 años, ya en una bohardilla de París, empecé a componer la música, a leer, a escuchar la música callada de ese poema que todos saben que es una de las cumbres, por no decir la más alta, de la lírica castellana. No podía imaginar todas las alegrías que me iba a dar, todos los escenarios, las puertas de espacios tan monumentales, tan hermosos en su arquitectura y en su silencio, en su acústica. Y no es menor la de presentarlo ahora en Bilbao, que por cierto, cuando venía hacia aquí, dije, pues yo creo que en Bilbao nunca he cantado el cántico. Debe ser de las pocas ciudades de España donde no había cantado el cántico, así que yo entiendo que San Juan de la Cruz también habrá movido los hilos por ahí arriba para inspirar y animar a Iñaki Moreno, que en esta ocasión, como director de la Coral Ondarreta, hace muchos años, cuando lo estuve cantando en la Catedral de Vitoria, se me acercó
y me dijo, estoy haciendo la tesis sobre tu cántico espiritual, cosa que a mí casi que me asustó. Dije, ¿pero cómo es eso? Sí, 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 porque entonces también me convenció de que no sé qué valores o cosas él veía allí. Y es una idea suya la de incorporar, antes que lo de la radio televisión, el incorporar un coro a mi voz en el cántico, y que bueno, creo que también para él va a ser una alegría el poder estar juntos en el escenario interpretando esa obra. En fin, gracias y espero que les guste. Eskerrik asko, Amancio. Eta bukatzeko, Borja zerbait esateko, edo bestela galderen txandara pasatuko gara. Komentarioren bat, zerbait argitzea behar badozue, zerbait adieraztea nahi. Es vuestro turno ahora. Cualquier cosa, que necesitéis aclarar, comentar, preguntar. Y si no, os toca disfrutar. Tenéis ya en vuestras manos, creo, la programación, así que animaros a todas y a todas a que disfrutéis de la voz. Maite, bota. Está entzuten, ¿eh? Sí, en temporada sinfónica son 2.510 y en cámara 259. En este momento, ¿eh? Aquí y ahora. Todos los conciertos. No, Can explain English or no, I think, no, Beethoven? yeah. Yeah, para mí me gusta el concierto de Navidad. Beethoven, Nueva Sinfonía con Schoenberg. La idea de Europa es un suceso. Sí. Sí. Europa es un éxito. Europa es un failure. A failure. Y es también un fracaso, ¿no? Y este concierto representa las dos cosas. Un superviviente de Varsovia, la obra que Schönberg escribió en Nueva York en 1940 y pico, pues con las memorias del gueto de Varsovia, y Sin aplausos, que es la intención, inmediatamente después atacar la Novena Sinfonía como esa capacidad de Europa de reconstruirse y de afirmar sus valores sobre la ruina, ¿no? Seguido, sí. Pero el superviviente de Varsovia son 7 minutos solamente, entonces nada, será un concierto de unos 70 minutos, todo seguido. Besterik? Benargi? Bueno, eskerrik asko etortzeagaitik eta badakizue, musikaz gozatzera.